La esfera celeste siempre ha sido un gran escenario del misterio, una extensión infinita donde lo inescrutable se desliza en silencio sobre la mirada de la humanidad. En las eras anteriores a que la luz de las ciudades borrara el firmamento, las constelaciones contaban historias. Los cuerpos celestes trazaban caminos ordenados por la divinidad, y el brillo repentino de un cometa fugaz nunca fue un suceso neutral. Era un presagio, una marca de fuego, un mensaje de reinos más allá de la comprensión humana. A través de continentes y edades incontables, las civilizaciones alzaron la vista hacia el cielo y temblaron. Una estela luminosa desgarrando la bóveda nocturna podía anunciar la muerte de los reyes, la caída de dinastías o la ira de dioses olvidados. Y aquel temor no era infundado. El cielo era el cronómetro supremo, y cuando su ritmo se alteraba, la humanidad se preparaba para la calamidad. En la antigua Babilonia, los escribas tallaban en tablillas de arcilla advertencias sobre errantes viajeros celestes. En China, los astrónomos imperiales documentaban con minuciosidad los fenómenos ígneos que presagiaban hambrunas, el colapso de casas imperiales o el estallido de guerras. Para los mayas, el resplandor inesperado de un cometa estaba ligado al ciclo cósmico de la regeneración y la disolución. Estas creencias, transmitidas oralmente, se entretejieron con el tejido mismo del mito. Un cometa no era un visitante pasivo, sino un heraldo. En cada cultura trascendía su naturaleza de hielo y polvo, era significado personificado, descendiendo sin invitación en la crónica humana. Ahora imagina un escenario donde esos fuegos celestiales de la antigüedad no fueran solo desechos helados de nuestro vecindario solar. Imagina que, una vez por era, algo aún más extraño rozara nuestro planeta, un intruso proveniente del vacío entre los sistemas solares. Resplandeciente durante su breve cercanía, antes de desvanecerse para siempre en la oscuridad. ¿Y si los mitos no hablaban solo de cometas como los entendemos hoy, sino de viajeros de otros mundos? ¿Y si las leyendas de serpientes aladas, dioses de fuego celeste y presagios fragmentados fueran ecos de una verdad más profunda, una verdad interestelar, que recién ahora comenzamos a vislumbrar? Porque en tiempos recientes, nuestros telescopios avanzados han revelado tales viajeros, emisarios de soles lejanos. Y uno de ellos, designado C/2019 y 4 Atlas, llegó portando una historia escrita no solo en el lenguaje de las matemáticas y la física, sino en el mismo origen de la imaginación humana. Llegó con gracia silenciosa, casi inadvertido, un viajero pálido que flotaba en el vacío. Su nombre, C/2019 y 4 Atlas, disimula la naturaleza extraordinaria de su existencia. No era un cometa nacido de nuestro Sol, ni un peregrino familiar del gélido cinturón de Kuiper o de la nube de Oort. Era un forastero, un fragmento de otro lugar, una esquirla de materia proveniente de una estrella diferente. En un cosmos donde las distancias son abrumadoras, donde la luz misma necesita años para cruzar los abismos entre soles. La llegada de un objeto así representa un acontecimiento único y sobrecogedor. Descubierto en el año 2019 por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, fue rápidamente identificado como algo profundamente inusual. Los astrónomos calcularon meticulosamente su trayectoria, comprobando que no estaba atado por la gravedad de nuestro Sol.
Su órbita era hiperbólica, una curva que nunca completa un ciclo, que nunca regresa. No era de los nuestros, era un mensajero celeste en tránsito. El C/diagonal 2019 y 4 en su designación lo marcó como el tercer objeto interestelar confirmado, tras el enigmático Oumuamua y el visitante incandescente Borisov. Sin embargo, Atlas poseía rasgos únicos. Durante un breve periodo, brilló con una intensidad que desmentía sus dimensiones físicas. Su resplandor verdoso, atribuido al cianógeno y al carbono diatómico, proyectaba un fulgor etéreo en las imágenes telescópicas. Parecía delicado, inestable, al borde de desintegrarse bajo el calor solar. En abril del año 2020, sucumbió a esas tensiones, fragmentándose en múltiples piezas y desapareciendo de nuestros cielos tan abruptamente como había llegado. Sin embargo, durante esos meses efímeros despertó algo mucho más antiguo que la propia astronomía. Su brillo repentino, su rápida muerte, parecían menos un cálculo científico y más un mito renacido, un dragón celeste encendiéndose en el cielo. Una deidad fracturándose ante los ojos humanos. El mundo contemporáneo lo observó con detectores sofisticados, matrices CCD y complejas simulaciones orbitales. Pero los antiguos lo habrían mirado con temor, sus templos sagrados temblando bajo la misma luz helada. Atlas fue un fenómeno científico, sí, pero en la memoria ancestral era la mitología hecha tangible. Fue el 28 de diciembre de 2019 cuando su débil fulgor se hizo visible por primera vez. En la cima del Mauna Kea, en Hawái, las lentes gemelas del sistema Atlas escudriñaban el cielo. No buscando belleza, sino peligro. Concebido como un sistema de alerta temprana para detectar asteroides en rumbo de colisión con la Tierra. Atlas se convirtió en el instrumento de una revelación profunda. El objeto que captó era tenue, apenas una mancha contra el tapiz inmenso de estrellas. Para los sistemas automatizados era solo otro candidato que debía medirse, rastrearse y catalogarse. Pero en cuestión de horas, los astrónomos intuyeron que aquel hallazgo sería todo menos ordinario. Al principio se le asignó una designación provisional, como dicta el protocolo. Su órbita, aún incierta, fue refinada noche tras noche. Los datos se acumularon, y entonces, a través del arduo proceso de cálculo orbital, emergió una verdad asombrosa. La excentricidad de su órbita no se acercaba a 1, como cabría esperar de un cometa de largo periodo originado en la nube de Oort. Era mucho mayor que 1, señal inequívoca de una trayectoria hiperbólica. No provenía de nuestro sistema. No era de este lugar. Los astrónomos que lo confirmaron debieron sentir ese raro estremecimiento de asombro que acompaña los eventos que desafían toda expectativa. Ya habían visto a Oumuamua en 2017, una sombra alargada girando en el vacío. Y a Borisov en 2019, un visitante envuelto en una cola resplandeciente. Detectar un tercer objeto tan pronto parecía improbable, y sin embargo, ahí estaba. Un cometa teñido de verde, más brillante y teatral que sus predecesores. Sus descubridores, liderados por el equipo del proyecto Atlas, no eran mitólogos ni sacerdotes, sino herederos de ambas tradiciones. Pertenecían a la misma humanidad que, desde tiempos remotos,
ha mirado hacia arriba preguntándose: ¿qué significa esto? Solo que ahora empuñaban los instrumentos de la matemática y la óptica, herramientas capaces de atravesar el misterio. Y sin embargo, el sentimiento era el mismo de siempre. A la luz de este viajero extraterrestre, las miradas del mundo antiguo y del moderno se encontraron. Llamar a un objeto interestelar es otorgarle una identidad que desafía nuestra noción de pertenencia. Casi todos los cuerpos celestes que conocemos giran en torno al Sol. Atados a él por la gravedad, para siempre bajo su dominio. Incluso aquellos cuerpos que se adentran en los confines más lejanos de la nube de Oort siguen siendo miembros de nuestra familia solar, unidos por lazos invisibles de masa y distancia. Pero Atlas no estaba atado. Su órbita no era una elipse cerrada, sino una herida abierta en el espacio geométrico, una hipérbola. Esa curva, trazada contra el cielo nocturno, contaba una historia de origen y de exilio. ¿Por qué es esto tan extraordinario? Porque el cosmos es inmensamente vasto, y atravesar sus distancias es un acto de una rareza casi inconcebible. Entre las estrellas se extiende un vacío colosal, interrumpido solo por motas de polvo y fotones errantes. Un cometa como Atlas había viajado años luz, quizás decenas o cientos de ellos, antes de que nuestra gravedad lo atrapara de forma temporal. Su velocidad era su confesión. Viajando a casi 30 kilómetros por segundo en relación con el Sol, jamás pudo haber sido frenado lo suficiente para quedarse en nuestro sistema. Solo estaba de paso. Para los astrónomos, un hallazgo así equivale a descubrir un mensaje dentro de una botella flotando en un océano infinito. La composición química del cometa contiene las huellas únicas del lugar de nacimiento de otra estrella. Su trayectoria es un camino escrito fuera de nuestro capítulo de historia cósmica. En Atlas había una prueba tangible de que los sistemas planetarios no son mundos aislados. Difunden sus fragmentos, y algunos de ellos emprenden viajes solitarios, cruzando abismos estelares hasta que el azar los entrega a cielos ajenos. A lo largo de la historia humana, los cometas fueron vistos con terror porque rompían el orden establecido del firmamento. Eran anomalías dentro del ballet predecible de planetas y estrellas. En el ámbito científico, Atlas provocó el mismo temor, no pertenecía. Fue un recordatorio contundente de que el universo no solo es más grande de lo que imaginamos, sino también más poroso, interconectado e impredecible. La existencia misma de un objeto así desafía nuestro entendimiento fundamental del orden cósmico. Mucho antes de los telescopios, antes de que las matemáticas describieran las leyes del movimiento celestial, hubo ojos humanos que miraron hacia el cielo. En él percibieron tanto constancia eterna como traición repentina. Las estrellas permanecían fijas, previsibles en sus ascensos y descensos, como si estuvieran grabadas en la bóveda celeste. Los planetas se movían con un orden inherente, sus vagabundeos lentos, deliberados, cargados de significado. Pero los cometas eran disonancia. Aparecían sin aviso, ardían con intensidad inquietante y luego desaparecían, dejando tras de sí silencio y miedo. Para las civilizaciones antiguas, esa imprevisibilidad era una afrenta intolerable. El cielo era el lenguaje de los dioses, un lienzo de intención divina.
Verlo alterado por un visitante ardiente era creer que el propio reino celestial había hablado. En Babilonia, los guardianes de la noche registraban meticulosamente presagios en tablillas de arcilla, vinculando la aparición de cometas con la fortuna de los reyes o el resultado de las batallas. En Egipto, los sacerdotes asociaban las perturbaciones celestes con el equilibrio sagrado de Maat, creyendo que el cosmos había perdido su armonía. En Roma, la muerte de Julio César fue señalada por una estrella resplandeciente, interpretada como el ascenso de su alma. Los antiguos cargaban con el peso del desconocido. Sin telescopios ni leyes orbitales, solo podían comprender los cometas a través del mito y la metáfora. Cada cultura tejió su propio relato, pero la emoción subyacente fue siempre la misma. Miedo, asombro y la sensación de que el universo había cruzado una frontera invisible. Para los mayas, los cometas estaban ligados a los ciclos de renovación, heraldos tanto de destrucción como de renacimiento. En China, se los llamaba estrellas invitadas, recordatorios de que la armonía entre el cielo y la tierra había sido alterada. Desde la perspectiva moderna es fácil tachar esos mitos de superstición. Pero en ellos latía un reconocimiento profundo: los cometas eran intrusos en el orden cósmico. ¿Y si Oumuamua o Borisov hubieran cruzado sus cielos? ¿No los habrían incorporado también a sus profecías, a sus temores más antiguos? El peso que soportaban aquellos observadores del pasado era enfrentarse a lo inexplicable armados solo con la fe. Ver un cometa era presenciar fuego desatado en el cielo. En todas las culturas, esa llama súbita adoptó formas de dioses y monstruos. En la Grecia antigua, Aristóteles los describió como exhalaciones ardientes de la tierra. Para los romanos eran espadas desenvainadas, cuchillas celestes sobre un mundo al borde del caos. En la mitología nórdica, serpientes de fuego anunciaban el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. En China los llamaban estrellas escoba, creyendo que barrían el orden del cielo. Sus colas eran látigos cósmicos, instrumentos de castigo empuñados por fuerzas invisibles. En la India, los textos antiguos hablaban de Ketus, cabezas de demonios decapitadas que vagaban eternamente, escurriendo veneno por el firmamento. En la Polinesia, se los veía como antorchas de espíritus inquietos, presagios de hambruna, peste o cambio profundo. Y siempre, la cola era el origen del terror. Parecía viva, extendiéndose y retorciéndose como si tuviera voluntad propia. No era un viajero pasivo, sino un mensajero, un emisario del caos. Observarla crecer noche tras noche era sentir que la fatalidad se acercaba inexorablemente. Muchas civilizaciones asociaron estos visitantes ardientes con desastres, inundaciones, terremotos o la muerte de los reyes. Para los mayas, las formas serpentinas del cielo estaban unidas a los ciclos de destrucción y renacimiento. Como si los cometas portaran el diseño mismo del Apocalipsis. Eso no era ignorancia, era poesía nacida del temor profundo. Carentes del conocimiento sobre sublimación de hielo o presión solar. Los antiguos imaginaron cometas como advertencias divinas. Y en sus metáforas, dragones, espadas, demonios, reconocemos un tema universal. La lucha humana por comprender lo desconocido.
Contemplar un cometa era sentir que el cosmos hablaba, sin previo aviso, con significado urgente. En ese mensajero de fuego, el mito dejaba de ser exageración y se convertía en supervivencia. Una forma de traducir el miedo que ardía en las estrellas. Cuando los astrónomos siguieron la débil luz de C/2019 y 4 Atlas, descubrieron la verdad esencial de su trayectoria. No era una elipse familiar, sino una hipérbola, la matemática de la partida y de la transitoriedad eterna. La forma misma de su órbita revelaba su secreto. Atlas no pertenecía a nuestro vecindario celeste. Era un visitante con exceso de velocidad, incapaz de ser capturado, destinado a marcharse para siempre. En mecánica orbital, la excentricidad define la historia de una órbita. 0 para el círculo perfecto, menor que 1 para la elipse. Y cuando supera 1, la curva se abre sin regreso. Atlas tenía esa excentricidad, una declaración inequívoca de su origen interestelar. Su viaje lo había llevado a través del abismo entre las estrellas. Hasta que el azar lo acercó a nuestro Sol. La improbabilidad de tal llegada es sobrecogedora. La mayoría de los cometas que conocemos provienen de nuestros propios depósitos helados. El cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Ellos regresan una y otra vez tras milenios. Pero Atlas no regresará jamás. Las implicaciones son inmensas. Seguir su trayectoria hacia atrás es imaginarlo navegando el vacío. Su origen perdido en el anonimato del espacio profundo. Quizás fue expulsado hace miles de millones de años de otro sistema planetario. Arrojado por la gravedad de un mundo colosal. Quizás era el fragmento roto de una luna extinta. Condenada a vagar eternamente entre soles. Sea cual fuere su historia, su presencia aquí era un mensaje escrito en movimiento. Las estrellas no son entidades aisladas. Sus escombros se mezclan, sus fragmentos cruzan cielos ajenos. Ver a Atlas curvarse alrededor del Sol fue, para la humanidad, como entrever un universo dinámico y abierto, donde extraños pueden aparecer, brillar por un instante, y desaparecer más allá del recuerdo. Los números rara vez inspiran miedo. Pero los datos de C/2019 y 4 Atlas sí lo hicieron. Cuando su órbita fue determinada con precisión, los astrónomos hallaron una verdad incontestable. Su excentricidad era mayor que 1. Su velocidad superaba la de escape del sistema solar. Las ecuaciones susurraban una verdad inquietante. Este cometa no pertenecía a nuestro mundo, ni nunca lo haría. Durante siglos, todo cometa observado había sido considerado hijo de nuestro Sol. Nacidos en las regiones heladas del sistema, podían tardar milenios en regresar. Pero siempre volvían. Atlas, en cambio, no tenía retorno. Su destino era partir. Tras rozar nuestro Sol, desaparecería hacia el espacio interestelar. Sin volver jamás, sin reescribir otro capítulo. Los datos también revelaron su fragilidad. Su brillo sugería un tamaño mayor del real. Una ilusión causada por la rápida sublimación de sus gases volátiles. En pocas semanas, los astrónomos sospecharon que su núcleo era inestable. Quizás de apenas unos cientos de metros, debilitado por grietas internas.
Y en abril de 2020, esa sospecha se confirmó. El cometa se fragmentó, dispersándose en trozos demasiado débiles para rastrear. Una historia escrita en luz colapsó en silencio. Para los antiguos, presenciar la desintegración repentina de un cometa habría sido un espectáculo aterrador. Como ver morir a un dios en pleno vuelo. Para los astrónomos modernos, fue un momento esperado pero conmovedor. Un recordatorio de que los visitantes celestes no se detienen para consolar a la humanidad. En la precisión de las matemáticas orbitales persistía el asombro. Las ecuaciones no dejaban lugar a dudas, Atlas era un intruso, y su estancia aquí, efímera. Su brillo repentino fue casi teatral. A comienzos de 2020, mientras se acercaba al Sol, resplandeció con rapidez asombrosa. Algunos predijeron que se volvería visible a simple vista. Una estrella verde con una cola de fuego que surcaría el cielo del norte. Por un instante, la noche prometió un espectáculo digno de los que atemorizaron a sacerdotes babilonios y emperadores chinos. El fulgor de Atlas no fue solo un evento científico. Fue un símbolo profundo. Para los ojos modernos representaba la fluorescencia del cianógeno y del carbono bajo la radiación solar. Pero para los ojos antiguos, habría sido un presagio indiscutible. Una estrella hinchándose de forma antinatural, cada noche más brillante. En Babilonia, podría haber anunciado la caída de imperios. En Grecia, la ira ardiente de Zeus. Para los nórdicos, el despertar de la gran serpiente Jormungandr extendiéndose por el cielo. Y luego, con la misma rapidez, llegó la fragilidad. El aumento de brillo no era señal de resistencia, sino de ruptura inminente. El cometa se fracturó bajo el calor del Sol. Su resplandor fue preludio de su disolución. En abril, los telescopios revelaron no un núcleo, sino una nube de fragmentos. Su final fue tan dramático como su ascenso, eco de los mitos antiguos de dioses caídos cuyo fuego no podía perdurar. En ese ciclo de aparición repentina, crecimiento temible y destrucción, Atlas encarnó las narrativas arquetípicas del pasado. Para quienes contaban historias a la luz del fuego, habría sido el matrimonio de Apocalipsis y Milagro. Los cielos ardiendo con brillo sobrenatural. Extinguiéndose luego en silencio profundo. Incluso para la ciencia moderna, hubo algo inquietante en esa simetría perfecta. Aunque los números ofrecían explicación, la resonancia emocional permanecía. Atlas se convirtió en un cometa de reconocimiento. Un fenómeno contemporáneo con el rostro de un mito antiguo. El enigma de Atlas no terminó con su trayectoria ni con su luz. Se profundizó con su desintegración. A medida que se aproximaba al Sol, los astrónomos observaban con creciente inquietud. Su brillo exagerado era una advertencia, el núcleo era inestable. Y en la primavera de 2020 ocurrió lo inevitable, el cometa se fracturó. Lo que había sido un viajero único se transformó en un enjambre de fragmentos. Cada uno desvaneciéndose en polvo y vapor hasta que el visitante dejó de ser un cometa. Y se convirtió en un rastro de sendas moribundas. ¿Por qué tanta fragilidad? Los cometas son, por naturaleza, estructuras delicadas. Mezclas de polvo y hielos primordiales.
pero Atlas era especialmente sensible. Su ruptura fue súbita, violenta, casi simbólica. La imaginación antigua habría visto en este evento la muerte de un dios. El colapso de un mensajero divino en pleno viaje. Mitos de todo el mundo hablan de seres celestes desgarrados. Osiris, desmembrado y esparcido. El lobo Fenrir, rasgando el cielo. Los dioses aztecas, sacrificándose en llamas. Atlas reflejó esas historias, derrumbándose no al final de su viaje, sino en el instante mismo de su revelación. En términos científicos, la explicación es simple. La radiación solar calentó de forma desigual su cuerpo helado, haciendo que las fracturas existentes se ensancharan, las presiones aumentaran y, finalmente, el frágil núcleo colapsará. Sin embargo, el espectáculo resonó con algo mucho más antiguo que los principios de la física. Era una señal celeste que ardió con brillantez, ofreció promesas y, al final, traicionó toda expectativa. Para quienes trazaron por primera vez los movimientos de los cometas en la antigüedad, aquella desaparición habría sido devastadora, la confirmación de sus peores temores, de que el mismo cielo era caprichoso y violento. La desintegración no dejó monumento duradero, solo datos científicos y la huella persistente de la memoria. En ese sentido, Atlas se volvió más mito que cometa. Una figura celeste cuya historia fue breve, cuyo drama se desplegó en fuego y fractura. Dejando a la humanidad, una vez más, con preguntas sin respuesta, verdades a medias y el profundo silencio que suele acompañar el paso de las entidades divinas. Las tablillas de arcilla aún susurran presagios grabados con esmero en escritura cuneiforme, la voz de Babilonia extendiéndose a través del tiempo. Para los pueblos de Mesopotamia, el cielo nocturno no era un fondo pasivo, sino un texto sagrado. Un registro divino donde los dioses escribían sus intenciones. Los cometas, que aparecían de pronto y sin patrón discernible, eran los más temidos entre los signos celestiales. Carecían de la constancia de los planetas y de la permanencia eterna de las estrellas. Eran intrusos, cicatrices de fuego que rasgaban el firmamento, marcando la fragilidad del orden terrenal. Un texto de presagios conservado del primer milenio antes de nuestra era describe una estrella antorcha ardiendo en el este, presagiando hambruna y rebelión. Una estrella con cola, una visión del cielo, era interpretada como el heraldo de la muerte real. Como si el fuego divino mismo descendiera a derribar las monarquías de la tierra. En la Grecia antigua, siglos después, Aristóteles aún los consideraba anomalías, exhalaciones ardientes que perturbaban el orden del cosmos. Los estoicos, en cambio, los veían como pronunciamientos divinos, intrínsecamente ligados al destino. Por eso, cuando el objeto llamado Atlas brilló repentinamente y luego se fragmentó, su despliegue dramático resonó con las narraciones más antiguas. Los babilonios lo habrían interpretado como la caída de los reyes. Los griegos, como la ira de un dios, una estrella fugaz deshecha por decreto sobrenatural. El mito de Faetón, que osó conducir el carro del sol y fue consumido por su fuego, resulta un claro paralelo. Un intruso que se acercó demasiado, brilló con exceso y pereció en su propia llama. Incluso su nombre contemporáneo lo vincula a la mitología helénica.
Atlas, el titán condenado a sostener los cielos, símbolo del peso cósmico y del exilio eterno. Qué apropiado que este cometa, portando el nombre de un exiliado, fuera también un fragmento celeste errante, desconectado de todo sistema y destinado a disolverse ante nuestros ojos. Su destino reflejaba tanto la visión babilónica como la griega. Un cielo que renace en forma de mito. En el extremo oriente, dentro de los anales imperiales, los cometas eran observados con la máxima gravedad. Como reflejo del destino de los imperios. Los astrónomos chinos, cronistas celestes durante más de 2 milenios, registraron estos visitantes ígneos con precisión admirable. Los llamaban Ha-Shen, o estrellas escoba, imaginando sus colas como pinceles que barrían el orden establecido. Cada aparición era registrada en los archivos imperiales y asociada con eventos terrestres, hambrunas, rebeliones o la muerte de un emperador. Un registro de la dinastía Han describe una estrella de cola alargada cruzando el firmamento como un dragón serpenteante sobre espectadores aterrados. Otro la compara con una antorcha suspendida en la noche, anunciando devastación. Para la corte imperial, no eran curiosidades astronómicas, sino mandatos del cielo. El mandato del cielo, principio que otorgaba legitimidad divina al emperador, era frágil. Un cometa cruzando el cielo podía interpretarse como su revocación, una advertencia de que el orden dinástico estaba por derrumbarse. En este contexto, la imagen del dragón dominaba. La mitología china poblaba los cielos de criaturas serpentinas, símbolos de poder y transformación. La cola brillante de un cometa parecía el cuerpo de un dragón desplegándose en fuego. Es tentador imaginar al Atlas verdoso, de 3 ojos, como tal manifestación. Un dragón de jade enrollándose sobre el mundo, nacido del caos cósmico. Cuando Atlas se fragmentó, sus restos dispersos habrían encarnado una escena inequívoca. Un dragón abatido en pleno vuelo, su cuerpo roto esparcido por el cielo. Para la mitología china, aquello habría sido el anuncio de una gran agitación. De un mundo lanzado al desorden. Para nosotros, fue física y sublimación. Pero en la semejanza visual, el mito del dragón y la ciencia del cometa se funden sin esfuerzo. Más allá de los imperios y de los registros escritos. La memoria de los cuerpos celestes ardientes persistió en los cantos de los pueblos originarios. En Australia, las tradiciones aborígenes hablaban de serpientes del cielo y estrellas incandescentes que marcaban finales y comienzos. Sus rastros luminosos semejantes a ríos ardientes. Entre las tribus de América del Norte, circulaban relatos de flechas de fuego, visitantes celestes que atravesaban los cielos y presagiaban hambre. Los Inuit narraban la caída de espíritus en forma de fuego, moldeadores del mundo a través de la creación y la destrucción. No eran mitos desligados de la observación. Eran ecos fieles de fenómenos reales, preservados oralmente. Un cometa que aumentaba su brillo noche tras noche antes de desaparecer dejaría una huella imborrable. En los cantos polinesios de navegación, los cometas eran faros o advertencias en sus rutas marítimas. En los Andes, las leyendas incas los llamaban las lágrimas del sol, llamas que descendían cuando el equilibrio cósmico se rompía. Así habría sido recordado el Atlas de 3 ojos, un visitante que no regresó,
un fuego que prometió y se deshizo en fragmentos. Para las culturas que veían el cielo y la tierra como un mismo tejido, un espectáculo así no era mera curiosidad. Era parte de su identidad, entrelazado con su supervivencia. Los antropólogos modernos a menudo desechan estos mitos como poesía. Pero en muchos de ellos laten semillas de verdad. Relatos de inundaciones tras impactos, de cosechas perdidas tras polvo atmosférico, de luces extrañas en los cielos. Si un cometa interestelar como Atlas hubiera aparecido ante ellos, también lo habrían nombrado, temido y cantado, otorgándole significado humano a su fugaz brillo. Aunque la ciencia explica ahora la química detrás de su luz y la fragilidad de su núcleo, la resonancia persiste, una memoria ancestral del fuego celeste que moldea tanto el cosmos como la cultura humana. Los ojos modernos no vieron en Atlas un castigo divino, sino un objeto de estudio. El telescopio espacial Hubble lo observó mientras se fragmentaba, capturando imágenes de sus trozos flotando envueltos en vapor. Lo que los antiguos habrían visto como la muerte de un dios, Hubble reveló como una disolución elegante, fragmentos brillando contra el vacío. Otros observatorios se unieron a la vigilia. Pan-STARRS siguió su trayectoria, el Subaru y los espectrógrafos terrestres analizaron su espectro, detectando las firmas químicas, cianógeno, polvo carbonoso y la dispersión de la luz solar. Los datos revelaron un cometa formado por materiales delicados, ensamblado en las profundidades gélidas del espacio y desmantelado por el calor solar. Y aún con tal precisión, persistía el misterio. ¿Por qué se había intensificado con tanta rapidez antes de colapsar? Algunos pensaron que bolsas de gas dentro del núcleo habían estallado, creando chorros que lo hacían parecer mayor y más brillante de lo que era. Otros creyeron que las fuerzas de marea del Sol agrandaron fracturas antiguas, precipitándolo a su fin. En esas preguntas resuena un eco antiguo. Los babilonios buscaban significado en la fortuna de los reyes. Los chinos, en el destino de sus dinastías. Los astrónomos modernos, en la física del cosmos. Distintos lenguajes, misma postura humana, mirar al cielo y enfrentar lo desconocido. Atlas ya no era un mito narrado junto al fuego, sino un torrente de datos, píxeles y ecuaciones. Y sin embargo, el asombro seguía intacto. La precisión no anuló la sensación de intrusión, de un visitante llegado desde más allá de nuestra comprensión. El misterio sobrevivió, ahora envuelto en conocimiento científico, pero aún inquietante. Entre las revelaciones más profundas de un cometa interestelar no está solo su órbita, sino su composición. Cada cometa guarda en su hielo la química congelada de su origen, una cápsula del tiempo del entorno que lo engendró. Los cometas de nuestro sistema nacieron del disco protoplanetario del Sol. Pero Atlas era distinto. Sus átomos, sus isótopos, sus cielos eran los restos de otra estrella. Era, literalmente, materia de otro lugar. Su espectro reveló agua, hielo, compuestos de carbono y cianógeno. Pero también pequeñas diferencias en sus proporciones. Las relaciones entre deuterio e hidrógeno daban pistas de un nacimiento bajo otra luz estelar, en condiciones únicas. Si esas proporciones diferían de las nuestras, indicaban su formación en un entorno donde la temperatura,
la densidad y la radiación moldearon la materia de otra manera. Aunque las mediciones fueron difíciles, el hecho mismo de que esa información viajara a distancias interestelares era asombroso. Atlas pudo haberse formado hace miles de millones de años, en los márgenes polvorientos de una estrella distante, junto a planetas que surgieron y quizá perecieron, expulsado por perturbaciones gravitatorias. Vagó durante eones hasta cruzar nuestro camino. Su resplandor verdoso era, en esencia, la huella química de un sol extranjero. Un testamento de otro amanecer. Los antiguos no pudieron imaginar tal detalle, pero comprendieron la verdad esencial. Estos visitantes no eran de nuestro mundo. Para ellos eran dioses o dragones. Para nosotros, fragmentos de creación ajena. La diferencia en las palabras no cambia la resonancia. Atlas era más que un cometa. Era un mensajero de una fragua estelar olvidada. Antes de él vino, Oumuamua en 2017. Una sombra alargada que cruzó el espacio sin cola ni brillo, acelerando como si fuerzas invisibles la empujaran. Su nombre hawaiano significaba mensajero que llega desde lejos. Luego vino Borisov en 2019, un cometa más tradicional, con una cola de gas y polvo, también de origen interestelar. Y finalmente, Atlas, el tercero. 3 visitantes de otras estrellas en apenas 3 años. Una convergencia que insinuaba algo profundo. Quizá la galaxia está llena de tales viajeros silenciosos, cruzando nuestro cielo sin ser vistos. Cada uno trajo su propio misterio. Oumuamua, con su forma imposible. Borisov, con su química ambigua. Atlas, con su fuego efímero y su muerte poética. Los antiguos lo habrían llamado una era de presagios. La ciencia lo llama el amanecer de la astronomía interestelar. Y, aún así, ambos comparten la misma inquietud. Objetos que aparecen sin aviso, se detienen brevemente y desaparecen, dejando solo preguntas. ¿Coincidencia o continuidad? Quizás los mitos de dragones, dioses quebrados y estrellas serpenteantes sean ecos de algo más. De visitantes como Atlas, cuyos pasos fugaces quedaron grabados en la memoria humana. La ciencia moderna no puede confirmarlo. Pero la resonancia es innegable. Cuando Atlas apareció y se desintegró, la historia que parecía contar ya estaba escrita en nosotros. Sea mito o matemática, cometa o intruso, la narrativa converge en una sola verdad. Los cometas siempre han sido mensajeros del fin y del origen. Traen destrucción, pero también vida. Hace 66 millones de años, uno extinguió a los dinosaurios. Otros pudieron sembrar la tierra con agua y carbono, los ingredientes de la biología. Atlas contenía ambas posibilidades. El veneno del cianógeno y el regalo del agua. Un fragmento suyo podría haber traído muerte o génesis, según el lugar donde cayera. Los mitos lo sabían. Para los mayas, los cometas eran ciclos de destrucción y renacimiento. En el hinduismo, la cabeza del demonio Ketu simbolizaba calamidad y equilibrio. En los mitos nórdicos, serpientes de fuego anunciaban el Ragnarok, el fin y el renacer del mundo.
La humanidad siempre asentó. Para los antiguos, habría sido un presagio fatal. Para la ciencia moderna, una frustración. Cuanto más se acercaba, más se escapaba. Solo quedaron fragmentos invisibles. El misterio no residía en la falta de ecuaciones, sino en que su historia terminó a mitad de frase. El silencio del cometa habló. El cosmos revela y oculta a su propio ritmo. Los números, aunque precisos, son enigmas. Para los astrónomos, su órbita hiperbólica era exilio. Su velocidad, libertad. Su brillo fugaz, fragilidad. Para los antiguos, esos mismos signos eran profecía. Ambos veían lo mismo. Un intruso. La ciencia moderna llama a su curva trayectoria hiperbólica. Los mitos, presagio del cielo. Ambos reconocen su rareza. Einstein transformó nuestra visión del cosmos. Pero no redujo el asombro, lo multiplicó. Su teoría de la relatividad mostró que el espacio no es un vacío, sino un tejido curvado por la masa. Los cometas, frágiles viajeros de hielo y polvo, siguen esas curvas invisibles, bailando en la geometría misma del universo. Atlas había sido lanzado desde otro campo gravitacional, quizá arrancado por un planeta gigante. Su travesía fue un vals lento por el espacio-tiempo. Una nave solitaria surcando un océano invisible. Einstein, que dudaba de la superstición, reconocía sin embargo el asombro sagrado en los límites de lo comprensible. Un cuerpo celeste como Atlas habría sido su emblema perfecto. Gobernado por la física, pero cargado de misterio ancestral. Hawking, siglos después, habló de la fragilidad del cosmos. De agujeros negros, de entropía, del fin inevitable. A esa luz, Atlas fue un espejo diminuto. Un viajero que sobrevivió eones. Solo para desintegrarse al borde de nuestra estrella. Su existencia fue resistencia. Su final, certeza. Un recordatorio de que nada, ni siquiera los viajeros entre las estrellas, escapa al avance silencioso del caos. Y la pregunta que siguió fue tan vieja como el mito mismo. ¿De dónde vino? Para los cometas del sistema solar, el origen está claro. La nube de Oort, el cinturón de Kuiper. Pero para un cometa interestelar, su cuna es un misterio sin mapa. Quizá a cientos de años luz. Un sistema, pero para un cometa interestelar, su cuna es un misterio sin mapa. Quizá, a cientos de años luz, un sistema planetario arrojó un fragmento durante la migración caótica de sus mundos. Quizá fue el resto de una luna desgarrada por fuerzas de marea. O un hijo helado formado en las afueras de una estrella ajena. Separado para siempre de sus hermanos cósmicos. Su fragilidad sugiere una larguísima soledad. Eones de radiación pudieron quebrar su armazón, volviendo frágiles sus cielos. Su brillo verdoso insinuaba una química nacida en otro vivero estelar, donde la temperatura y la radiación moldearon la materia de otro modo. En su espectro podía ocultarse la historia del nacimiento de otro sol, o la ruina de otro mundo. Los antiguos también se preguntaron por el origen. Arma divina, aliento de un dragón, espíritu de un antepasado.
Buscaban sentido donde hoy la ciencia busca mecanismos. En eso, no somos distintos. Atlas fue un fragmento extranjero. Un mensajero de una fragua estelar distante, que cruzó el vacío durante edades solo para deshacerse ante nosotros. No trajo desastre ni lluvia de vida. Nos dejó algo más elusivo y, quizá, más perdurable. Una historia en la que mito y matemáticas se reflejan. Y donde el cielo, al arder por un instante, nos recuerda que todo comienzo y todo final pueden caber en la estela de un solo cometa. Ambas búsquedas reconocen una verdad singular: los cometas son errantes, nacidos del cataclismo y arrojados a la deriva. Atlas no fue la excepción. Su travesía fue un relato de exilio, un fragmento solitario que cargaba en sí el profundo silencio de mundos que quizá jamás conoceremos. Hay una extrañeza inherente en la muerte de Atlas que invita a una contemplación más honda. La física clásica ofrece explicaciones para la fractura cometaria, sublimación de hielos, tensiones internas, fuerzas de marea. Sin embargo, su brillo súbito y su posterior colapso frágil susurraron algo más sutil, algo que podría residir en el sustrato cuántico mismo de la existencia. ¿Pudo estar predeterminada la inestabilidad de Atlas a nivel atómico, consecuencia de procesos que operan a escalas menores que el átomo, anteriores incluso a las estrellas? En la teoría cuántica, la materia vive en un estado de flujo perpetuo. Las partículas fluctúan con incertidumbre inherente y los campos ondulan invisibles a través del espacio. El núcleo de un cometa no es una roca monolítica, sino un agregado laxo de polvo y moléculas volátiles, unido por enlaces tenues. En el frío extremo del espacio interestelar, esos enlaces pueden perdurar eones, preservados por temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero, al acercarse Atlas al Sol, pequeñas fluctuaciones cuánticas en su estructura molecular pudieron amplificarse, abriendo fisuras e iniciando una cadena de debilidad disparada por perturbaciones sutiles. Su fulgor quizá no fue solo energía química liberada, sino una gran amplificación cósmica de procesos cuánticos. Ciertos físicos teorizan que los cuerpos interestelares podrían albergar isótopos exóticos, átomos forjados en supernovas o en hornos estelares primigenios. Si fuese así, Atlas pudo contener materiales fundamentalmente ajenos a nuestra química solar, átomos cuya radiactividad o reactividad intrínseca introdujeran inestabilidades no vistas en cometas nativos. ¿Pudo la fragilidad cuántica impresa en su polvo extranjero prefigurar su breve y brillante exhibición y su rápida desintegración? Para los antiguos, tales nociones serían indistinguibles del mito. Hablaban de fuego divino, de estrellas que estallan de corazón, de dragones que colapsan en pleno vuelo. Sus metáforas expresaban la misma intuición. Ciertos visitantes del cielo son demasiado inestables para perdurar, demasiado extraños para persistir. La ciencia moderna traduce esa intuición al lenguaje de campos cuánticos y decaimiento isotópico. Y aún así, la resonancia subyacente permanece sorprendentemente similar. Atlas no fue solo un cometa vencido por la cercanía solar. Fue un recordatorio de que el universo exhibe inestabilidad en todas las escalas, desde lo cuántico hasta lo cósmico. ¿Por qué los seres humanos cargan a los cometas con una mezcla tan potente de miedo y esperanza, más que a cualquier otro astro?
Los planetas siguen rutas previsibles y las estrellas arden con luz constante. Los cometas, en cambio, irrumpen con intensidad dramática, encienden la imaginación tanto como iluminan la noche. Son espejos cósmicos que reflejan no solo la luz del sol, sino los paisajes interiores de las culturas que los observan. Para los babilonios, eran presagios de la caída de reyes. Para los chinos, dragones celestes que barren dinastías. Para los mayas, marcas de ciclos de muerte y renacimiento. Cada interpretación revela menos del cometa y más de la humanidad que lo contempla. Atlas, aunque producto de un descubrimiento científico, ingresó en ese mismo espacio reflexivo. Los astrónomos describieron con precisión su órbita, su espectro y su ruptura. Y aún así, siguió agitando el lenguaje del mito. Los titulares hablaron de un cometa del fin del mundo. Y los aficionados describieron su resplandor etéreo como si tuviera vida. Incluso en la era de satélites y aceleradores, el corazón humano respondió como siempre, con asombro, con desasosiego, con deseo de sentido. El espejo cultural refleja terror y anhelo. Los cometas recuerdan la fragilidad, los mundos pueden extinguirse por un impacto, los imperios por hambre o inundación. Y, a la vez, sugieren posibilidad sin límites, quizá trajeron agua y compuestos orgánicos a la Tierra, las chispas de la vida cruzando abismos. Para unos, son heraldos de destrucción, para otros, portadores de génesis. Los mitos ya hablaban de esta polaridad, Atlas no fue la excepción. Fue recibido como dato objetivo por la comunidad científica. Pero resonó como símbolo poderoso en la cultura. Su brillo fugaz coincidió con un mundo en turbulencia y, por ello, se interpretó a menudo como un mal augurio, aunque la razón dijera lo contrario. Esta dualidad persistirá, cada cometa es objeto de estudio y presagio de significado, realidad física y metáfora potente. En su luz vemos su química, y también nos vemos. Estamos compelidos a mirar el fuego celeste y discernir en él tanto la amenaza de ruina como la promesa de maravilla. Aunque la narración de Atlas terminara en fragmentos dispersos, la indagación científica no cesa. Desde cumbres y desiertos, y en órbita, una red vigilante aguarda al próximo visitante interestelar. Pan-STARRS rastrea cada noche luces en movimiento contra el telón fijo de las estrellas. El Observatorio Vera C. Rubin, pronto a iniciar operaciones en Chile, promete un censo profundo del cielo con su Legacy Survey of Space and Time, captando vagabundos tenues que emergen de la oscuridad. Sobre la atmósfera, el telescopio espacial James Webb observa en infrarrojo, desmenuzando con precisión exquisita la química de los cometas. Espectrógrafos terrestres monitorean sus gases volátiles. Y el Hubble aún presta su nitidez para mirar núcleos que se fragmentan. En laboratorios, colisionadores y cámaras frías replican la física de la sublimación y la frágil cohesión del polvo. En conjunto, forman una atalaya cósmica, ya no de sacerdotes y oráculos, sino de detectores y algoritmos, a la espera del próximo forastero. Esta búsqueda no es ciega. Oumuamua, Borisov y Atlas llegaron con pocos años de diferencia, sugiriendo que la galaxia está poblada de viajeros similares. Cada uno trae memorias químicas y estructuras físicas ajenas a nuestros orígenes solares.
Hay esperanza de que futuros visitantes permanezcan más, brillen mejor, y lleguen íntegros para revelar sus secretos. Quizá, algún día, enviemos misiones a interceptarlos y tocar materia que orbitó otra estrella. Las civilizaciones antiguas levantaron templos para seguir los cielos y descifrar la voluntad de los dioses. La ciencia moderna levanta telescopios y satélites para leer esos mismos signos. Los instrumentos están listos, guardianes vigilantes de un cielo que aún sorprende, aguardando al próximo dragón celeste, a la próxima deidad de cola de fuego, al próximo Atlas. Cada era se cree nueva. Pero los cometas recuerdan que nuestras preguntas son antiguas. Donde antes los mitos vistieron a estos visitantes de dragones y presagios, la ciencia los viste con ecuaciones e isótopos. No es una renuncia al pasado, sino un renacimiento. La sabiduría antigua, expresada en metáfora, encuentra eco en el laboratorio moderno. El temor a que traigan caos resuena con cráteres de impacto y extinciones. La esperanza de que porten semillas de vida coincide con aminoácidos y agua en sus colas polvorientas. Lo que fue profecía hoy es hipótesis, lo que fue augurio, dato empírico. Atlas, frágil y fugaz, se sitúa en ese cruce profundo. Para los escribas de Babilonia, habría sido una antorcha de ruina. Para los astrónomos chinos, un dragón barriendo el cielo. Para los mayas, una serpiente de destrucción y renacer. Para nosotros, un mensajero químico, con el sello indeleble de una estrella extranjera en su luz. La continuidad del asombro humano es notable. Ya no atribuimos los eventos a la ira divina, pero seguimos oyendo al universo hablarnos. Cambió el lenguaje, la reverencia permanece. La astronomía, a su modo, valida a los antiguos vigilantes, no erraban al tratar a los cometas como entidades de gran significado. Sin instrumentos, intuyeron que eran forasteros, imprevisibles, transformadores. La ciencia confirma su instinto. Raros, potencialmente peligrosos o de enorme importancia. Atlas no fue divino, pero sí extraordinario, un puente entre mito, que busca sentido, y ciencia, que persigue verdad. En su fuego verde, vemos el hilo perdurable del asombro humano. El mito renace en la ciencia, y la ciencia hereda la poesía del mito. Bajo la poesía late una nota más sobria. La amenaza potencial de los errantes interestelares a nuestras certezas. Los cometas de caza pueden devastar, y hay pruebas geológicas e históricas. ¿Y los nacidos fuera? Un fragmento masivo, no ligado, podría llegar con poco aviso y gran velocidad, amplificando su poder destructivo. A diferencia de los cometas nativos, con retornos previsibles, los intrusos interestelares aparecen una vez y se van, sin segundas oportunidades. Atlas, por fortuna, no representó peligro, su trayectoria pasó lejos de la Tierra. Pero su mera existencia inquieta. Si 3 visitantes, Oumuamua, Borisov y Atlas, aparecieron en tan poco tiempo, ¿cuántos más pasan desapercibidos, demasiado tenues para nuestros instrumentos? Por cada uno que atrapamos con telescopios, puede haber incontables vagando en silencio por nuestras cercanías orbitales. Este es el borde de nuestro conocimiento. Otra cosa es mapear miles de asteroides.
Otra, aceptar que objetos de estrellas ajenas pueden irrumpir sin patrón, portando secretos y riesgos. Para los antiguos, esa inquietud fue presagio y cólera de dioses. Para la ciencia, es probabilidad, pequeña, pero real. Atlas se hizo polvo, pero su mensaje fue claro: el universo no es cerrado. Los límites entre sistemas son permeables. Lo que nace más allá puede llegar aquí, de pronto y sin aviso. En esa verdad caben el asombro y la inquietud. Los cometas no son solo poesía nocturna. Son recordatorios de que la certeza es frágil y de que el cosmos puede interrumpir nuestros patrones. Pocos cuerpos poseen una poesía tan cautivadora. Hechos de hielo y polvo, arrastran fuego. Pequeños en tamaño, dominan el cielo. Aparecen sin anuncio, arden con drama y se desvanecen sin despedida. En ese ritmo se parecen a los relatos, a las canciones, a la vida. Son la poesía del cosmos, escrita no con tinta, sino con trayectorias y luz. Atlas encarnó esa poesía en cada fase. Su acercamiento, un verso de expectación. Su brillo, un coro que crece. Su ruptura, una estrofa truncada. Su partida, una línea que se apaga, dejando un silencio resonante. La ciencia registró su excentricidad, su espectro y la dispersión de sus fragmentos. El mito portó metáforas que dieron resonancia a esos números. Atlas fue a la vez cometa, dragón, dios moribundo y mensajero. Hablar de poesía no niega la ciencia, reconoce su poder para tender puentes entre conocimiento y sentido. Los babilonios grabaron sus temores en arcilla. Los chinos hablaron de dragones. Los mayas, de serpientes. Y los astrónomos modernos, de hipérbolas y cianógeno. Son versos distintos de un mismo poema, la respuesta humana al fuego súbito del cielo. Nacido de otra estrella, Atlas extendió ese poema más allá de la Tierra, integrándonos en un coro galáctico que apenas empezamos a oír. Quizá ahí reside su resonancia más profunda. La poesía nos recuerda que el universo no es solo mecánica, sino significado. Las ecuaciones no apagan el calor del asombro. Atlas fue un fragmento de creación ajena, sí. Pero también una línea luminosa de poesía cósmica, verde sobre la noche. Mostrándonos que el cosmos escribe con belleza y ley. Su estela fue un verso, su ruptura, una elegía. Y su silencio, la cadencia inconclusa de un poema que todavía se compone entre las estrellas. Cuando los fragmentos de Atlas se desvanecieron, el cielo volvió a su quietud. El fuego se extinguió, el dragón cayó, la deidad partió. Quedó el silencio, que también es mensaje. En esa ausencia, pensamos en lo que significa que materia de otro sol visite nuestro mundo frágil. En la capacidad del cosmos para sorprendernos. Y en el entrelazamiento persistente de mito y ciencia. Atlas nunca estuvo destinado a quedarse. Su trayectoria hiperbólica lo condenó al exilio eterno, un breve allanamiento a nuestro sistema antes de desaparecer en el abismo. Y, sin embargo, en esa brevedad tocó lo eterno. Los babilonios lo habrían llamado estrella antorcha. Los chinos, un dragón. Los mayas, una serpiente de renovación. Los astrónomos, excentricidad y fragmentación.
Todas esas lenguas convergen en una verdad indudable: un extraño apareció en el cielo, ardió con brillo y se fue. En su silencio, las preguntas persisten. ¿Cuántos visitantes cruzan inadvertidos nuestro vecindario? ¿Cuántos mitos nacieron de sus estelas olvidadas? ¿Qué secretos de estrellas extranjeras llevaba Atlas en su composición, disuelta antes de medirla? ¿Y qué revelará el próximo viajero? El misterio se profundiza, no por las respuestas, sino por reconocer que el universo es permeable. Sus fragmentos cruzan distancias inmensas, sus historias se superponen. Tras el fuego celeste no queda vacío, sino contemplación. La humanidad retoma su postura más antigua. Ojos al cielo, respiración contenida, llenos de asombro. Los mitos perduran. La ciencia avanza. El asombro persiste. Atlas se ha ido, pero su sentido permanece. Grabado en la memoria colectiva como el espectro de una estrella. El cosmos ha hablado en fragmentos y, como siempre, nos toca escuchar. El fuego ya se ha extinguido. Los restos de Atlas flotan en los espacios sin luz entre estrellas. Más allá de cualquier telescopio, más allá de la memoria. Y, sin embargo, el eco de su paso persiste en nosotros. En las preguntas que hacemos, en los mitos que recordamos. En la reverencia silenciosa que sentimos cuando el cielo parece demasiado vasto para caber en la mente. Poco a poco, el pensamiento se serena. El cometa ya no es dato ni presagio, es un susurro. Un recordatorio de que también nosotros somos errantes, frágiles y efímeros. Atravesando un universo que no se detendrá por nuestra existencia. Los antiguos miraron hacia arriba y vieron dioses, nosotros miramos y vemos ecuaciones. Pero el sentimiento es el mismo, el temblor ante la inmensidad. La certeza de que belleza y terror están tejidos en un mismo hilo luminoso. Quizá este sea el verdadero regalo de Atlas. No solo conocimiento ni solo miedo, sino perspectiva. Nos recuerda que el cosmos no nos pertenece. Que sus visitantes no piden permiso. Llegan y parten, cargando su propio silencio. Y nos dejan una profunda maravilla. En esa maravilla hay una paz extraña. Si el universo puede enviarnos una poesía tan fugaz. Si puede cruzar años luz para pintar el cielo con fuego. Entonces nuestra fragilidad quizá no sea defecto. Sino armonía dentro del tapiz cósmico. Como cometas, ardemos un instante y nos apagamos. No importa la duración de nuestra luz. Sino cuánto iluminamos la oscuridad. El cielo ha vuelto a su silencio. Descansa en esa quietud. Deja que el silencio te abrace. El dragón ha pasado. Lo divino se ha marchado. El cometa cumplió su curso. Y las estrellas permanecen. Dulces sueños.